Bien, ok, en honor al tiempo, les doy nuevamente la bienvenida al tema y al conferenciante de hoy, que es Nicolás Kachanowski, a quien tengo el particularísimo gusto de presentar. Eh, Nicolás es licenciado en Economía por la UCA, máster en Economía y Ciencias Políticas por el SEAD y luego hizo su doctorado en Suffolk University y actualmente reside en Estados Unidos, donde ya tiene su tenure en Economía y está en un proyecto, a ver, continúa Nicolás, ahí que siempre me olvido. Estoy ahora en la Universidad de Texas en El Paso. Ajá, ahí Vine está. por lanzaron un nuevo Center for Free Enterprise Bien. aquí en la universidad, así que mi trabajo es, además de ser profesor, iniciar Ujú. y encaminar este proyecto. Bien, bien, extraordinario. Bien, y hoy Nicolás nos va a hablar sobre la escuela austríaca en general, sus etapas, así que creo que hoy vamos a tener para entretenernos. Les pido como siempre que luego dejen sus preguntas donde dice question and answers, y bueno, en aproximadamente 40, 45 minutos. Nos vemos todos de vuelta en la parte de las preguntas. Y ahora, Nico, todo tuyo. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por conectarse. Perdón por el cambio en el programa. Surgió lamentablemente un viaje luego de hacer el schedule, pero bueno, aquí estamos. Voy a compartir unos slides. Básicamente lo que quiero hacer hoy es, dado el tema que tenemos, un repaso histórico de lo que me parece se coincide temas reconocidos de la escuela austríaca. Con esto no quiero decir que la escuela austríaca sea la única corriente que ha estudiado estos temas, pero sí temas que se asocian, que los austríacos han contribuido en estas discusiones. Obviamente no puedo entrar en los súper detalles, hay temas que van a quedar de lado, pero sí quiero hacer un pantallazo lo más general y preciso posible en el tiempo que tenemos. Denme un segundo y arranco, aquí estoy. Ok. um, los puntos que elegí son, primero, rápidamente un contexto histórico, científico, si se quiere, de cuándo surge la escuela austríaca, que tengamos en claro eh, por qué surge esta corriente, la implicancia en aquella época de las teorías que se estaban discutiendo, eh, lo cual es básicamente la teoría de utilidad marginal, algo de discusión sobre la economía como ciencia, un tema que hemos trabajado con Gabriele ya algunos años, el tema de empresarialidad siempre presente en los austríacos, cálculo en el socialismo, teoría del capital, teoría del ciclo, y aunque sea mencionar algunos de los temas que, si me permiten llamarlo de esa manera, la escuela austríaca contemporánea está investigando. Ok, contexto histórico. De la manera en que intento presentar esto es antes de los economistas clásicos, si empiezan en los griegos, los escolásticos, etcétera, la motivación o la pregunta en general que se hacían en términos de economía es: ¿cuál es el precio justo? Y hay un componente moral en esta pregunta. Recuerden que la economía no es una disciplina independiente en aquel momento. La economía era, por más que no tenga ese nombre, lo que sería hoy economía era una subrama, si se quiere, de filosofía moral, el precio justo. Si podemos encontrar qué es lo que determina que un precio sea justo, entonces le podemos explicar al soberano, al rey, cómo regular los precios para que sean justos. Esa es gran parte de la motivación en la época preclásica. Con los clásicos la pregunta cambia, ya no es cuál es el precio justo, sino cuál es el precio de equilibrio. La pregunta ya es, si se quiere, amoral y es más técnica en el sentido de cómo funciona esto. Y qué determina el precio de equilibrio, cuáles son las condiciones y qué pasa y cómo se llega al precio de equilibrio. De ahí el énfasis en Adam Smith y los clásicos en general en la mano invisible, ¿no? Este es un proceso que converge de manera indefinida a llegar a acercarse a ese punto de equilibrio. Los clásicos, al cambiar el foco de qué es el precio justo a cuál es el precio de equilibrio y preocuparse por
cómo se forman los precios, qué rol tienen en el mercado, etcétera, proveen muchos puntos interesantes en economía. Quizás se aprenda más de cómo funciona el mercado leyendo a los economistas clásicos que el Journal Econométrica hoy día. Pero eso no quita que la teoría clásica no tenga sus problemas o sus cuestiones. Y esta es la situación. Para los clásicos, el precio final lo determina el costo de producción. Es un ejemplo claro: si estamos produciendo pan, el costo de producir pan es lo que tengo que pagarle al trabajo, ¿no? El salario, y eso determina el precio del pan. Cuando voy a ver qué determina el precio del pan, voy al costo de producción, que es el costo del trabajo. Y si tengo que explicar el costo del trabajo, porque el costo es un precio, tengo que ver cuál es el costo del costo del trabajo, lo cual es cuánto le tengo que pagar a mi fuerza laboral para que pueda comprar los alimentos para subsistir, etcétera. Es decir, el precio del pan explica el costo del trabajo. Entonces, el problema fundamental de la teoría clásica de precios, lo cual quiero aclarar que la teoría clásica de precios es una teoría de costo de producción, produce precio final. No es ni una teoría de el trabajo produce precio final, ni es una teoría de valor trabajo, donde por valor se entiende valor de utilidad, valor de uso. Los clásicos usaban la palabra valor con dos sentidos: valor de uso y valor de cambio. Valor de uso es utilidad, valor de cambio es precio, y a veces eso genera confusión. Tampoco es el caso que el trabajo es el único costo que determina precio. Ahora voy a entrar en ese detalle, pero quiero aclarar que, estrictamente hablando, los clásicos tienen una teoría de costo-precio, no de valor-trabajo. Entonces, un problema es que quedo encerrado en esta referencia circular. Si el costo determina precio, al momento de explicar los costos, tarde o temprano vuelvo a los precios finales. Entonces, una referencia circular obviamente no es una explicación satisfactoria. Si quiero evitar esa referencia circular, el problema que tengo es que entro en una cadena que va al infinito hacia atrás, lo cual tampoco es una explicación del todo satisfactoria. Los clásicos eran conscientes de este problema, pero no le encontraban salida. Los clásicos no terminan de incorporar el valor de uso a la teoría de precios. Y vale la otra aclaración: para los clásicos la utilidad, lo que hoy llamamos utilidad, era subjetiva, pero no tenía una teoría sobre utilidad. Era como una casilla vacía. Entonces, una implicancia de esta teoría de precios es que si lo que define la economía clásica como una manera de ver la economía, entonces Marx es un clásico, o él también tiene una estructura de costo a precio. O sea, en este sentido, lo que define la escuela clásica es la teoría de precio, no es la posición de cuál debe ser la política económica: más libre mercado o menos libre mercado. Lo cual creo que es consistente con la economía moderna. Hoy lo que define la economía no es la postura que uno tiene sobre qué tiene que hacer el gobierno, sino es el marco analítico de cómo entiendo este problema. Entonces, si ven a Adam Smith, el precio de los bienes finales lo determina el costo del trabajo, costo del capital, costo de la tierra, ¿sí? Siempre de costo a precio. Para David Ricardo, por ejemplo, lo que determina el precio de un bien final es el trabajo y el capital, pero no la tierra. De ahí que Ricardo, para explicar por qué la tierra tiene ingresos, recurra a los rendimientos marginales de la tierra. En el caso de Marx, lo que determina el precio del bien final es el trabajo. Entonces, ¿cómo se explica el ingreso de los factores de producción que no son trabajo, capital y tierra? La famosa plusvalía. Pero todos tienen a gran escala, si se quiere, un esquema muy similar. Ok, y acá entra entonces la utilidad marginal. A veces en economía lo pueden ver referido como la revolución copernicana, porque gira 180 grados la teoría de precios, y ahora es al revés: es el precio del bien final de consumo lo que determina el costo de producción. ¿Y qué determina el bien del precio final? Bueno, la utilidad marginal. Por lo tanto, se rompe el problema de la referencia circular o el tener que hacer una explicación ad infinitum que nunca termina. Y esto genera un nuevo problema, y es: bueno, si el precio del bien final determina el costo de producción y el bien final es uno, ¿no? Por ejemplo, mi teléfono, pero tiene varios factores de producción, ¿cómo se asigna cuánto va a cada factor de producción? Ese es el problema de la imputación, lo cual va a abrir
y vamos a hablar de esto después, los problemas de teoría del capital, cómo se valoran los factores de producción. Ahora, dado que la utilidad marginal es subjetiva, es, como decía recién, un factor externo nuevo a ese esquema de qué determina los precios. Y eso es como se logra salir de esa trampa que están los clásicos. Esta es la revolución marginal. Los marginalistas lo tenían muy claro qué es lo que estaban resolviendo, y la economía pasa a reconstruirse, si se quiere, en base a este principio. Entonces ahora funciona al revés. Es el precio del bien final lo que determina los costos de producción hasta el primer factor que esté involucrado en este bien. Bueno, ¿qué es y qué no es valor o teoría marginal? Acá es importante hacer una breve aclaración. El valor marginal obviamente es lo que espero recibir, ¿no?, en mi consumo futuro, pero el punto es que hay que diferenciarlo lo que es el punto de saciedad o el satiation, ¿no? Marginal utility and satiation is not the same. El típico ejemplo de manual es: no, tengo sed, tomo un vaso de agua, sigo con sed, tomo un segundo vaso de agua, y cada vaso de agua que tomo, como tengo menos sed, me satisface menos. Ese ejemplo es sobre saciedad, no es sobre utilidad marginal, pues la utilidad marginal, que quiere decir es el mismo bien, se asigna a fines distintos, que están rankeados de más importante a menos importante. En el ejemplo de manual, el vaso de agua o la comida, etcétera, la necesidad que estoy satisfaciendo es una: tengo sed, punto. Si necesito 3 vasos de agua o 5 para satisfacer la sed, es indistinto. Ese es lo que es el punto de saciedad. Distinto es decir, tomo un vaso de agua para satisfacer sed, un segundo vaso de agua para lavarme las manos, un tercer vaso de agua para regar mis plantas, etcétera. Eso es la aplicación correcta de utilidad marginal. Quien da un ejemplo muy claro sobre esto, pues en Menger está un poco confuso, en Jevons también, etcétera, es Ben Baber, que fue quizás quien de manera muy clara explicó qué es lo que Menger y los otros marginalistas estaban diciendo con esta teoría. Entonces da el ejemplo de un granjero, y el bien en cuestión es una bolsa de granos, y tiene que asignarlo a distintos fines. Entonces, para él, lo más importante es alimentar a su familia. Lo segundo es alimentar a su ganado. Lo tercero es cultivar algo en su tierra. Cuarto, hacer whisky. Quinto, alimentar a su mascota, el loro. En economía, se toma el ranking como dado, y en base a eso se empieza a construir demanda, oferta, precios, etc. Economía no cuestiona el ranking. Economía no dice por qué está bien o mal que el whisky sea menos importante que alimentar a mi familia. Es un tema de otras ramas, psicología, etc. Pero dado el ranking de preferencias, si las estoy rankeando, tiene que ser el caso que estoy dispuesto a pagar más por la primera bolsa de granos que por la segunda. Por la segunda estoy dispuesto a pagar más que por la tercera, etc. Y ese es el fundamento detrás de la ley de demanda y ley de oferta. Tiene que ser el caso que la demanda es dependiente negativa y la oferta dependiente positiva. No es: voy a ver cómo es en el mundo si esta demanda... No, tiene que tener esa pendiente. De ahí viene ese fundamento. Entonces, si miran a Menger, está por un lado, y por el otro lado, Walras y Jevons, y el motivo por el cual los pongo en estos dos grupos es por el background con el cual se aproximan a este problema. Menger, si quieren, tiene un approach de prosa y análisis lógico. Menger era abogado, tenía un entrenamiento de análisis lógico y prosa analítica. Walras y Jevons tenían un background de ingeniería, tenían un approach más de análisis matemático. Y esta diferencia ya se percibe en los marginalistas, entre Menger por un lado, Walras y Jevons por el otro. Y ese approach le lleva a enfatizar o ver algunas cosas distintas. Entonces, en el caso de Menger, el consumo de bienes es discreto. Consumo un bien, 2 bienes, 3 bienes, 4, etc. El foco está en el proceso de mercado, en la idea de mano invisible. Yo al menos a los austríacos los veo como una continuación, si se quiere, del gran research program de los clásicos, ¿no?, de la ilustración escocesa. Y
con Menger, creo, se escapa por completo del problema de precios circulares en los clásicos. El otro approach tiene otros énfasis distintos. El consumo es continuo, no es discreto. Consumo un bien, 1.1 bien, 1.2 bienes, 1.3. Y un motivo es pragmatismo analítico. En matemáticas es más fácil trabajar con funciones continuas que con funciones discretas, especialmente en aquella época. Al momento de decir, bueno, pero ¿cuál de estos dos puntos de vista es más preciso en el sentido de dar una descripción más realista de cómo funciona el mercado? El consumo es continuo en general. Lo de discreto es más particular, no son todos los bienes. El approach de Jevons y Walras, por el mismo motivo, al momento de elegir tu herramental analítico, te permite y no permite hacer otras cosas, o te facilita algunas preguntas y te dificulta otras. De ahí que el énfasis esté en las condiciones de equilibrio y no tanto en el proceso de cómo llego al equilibrio. Esto quizás no es tanto Walras en Jevons, es más Marshall y la generación que sigue. Una solución parcial al problema de los clásicos. Si han tenido la oportunidad de tomar algún texto típico de micro y recuerdan que la curva de oferta surge de la curva de costos marginales. Por lo tanto, hay que explicar de dónde sale ese costo. Entonces, no se termina de escapar del todo del problema de los clásicos. Ok, eso en cuanto a revolución marginal. Disculpen si voy un poco rápido, pero quiero dejar tiempo a preguntas. El otro tema que marqué es la economía como ciencia. Una primera pregunta ¿es la economía una ciencia? ¿No? Los famosos historiadores alemanes decían, no, acá lo que vos haces es estudiar historia y ves cómo funcionaban el mercado en cada momento histórico. No hay una ciencia universal de la economía. Los austríacos, entre otros, decían, no, sí, la economía es una ciencia. Es una ciencia social, pero es una ciencia. Si es una ciencia, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de ciencia? Eh, ¿Tenemos algún conocimiento a priori, pre-empírico, si querramos, que nos dé alguna capacidad de entender cómo funciona el mercado o es a posteriori? Tengo que ir a ver qué encuentro. ¿Y cómo se hace ciencia económica? Y acá se abren dos grandes ramas. Lo que aquí para esta presentación llamo la escuela matemática, que entra muy naturalmente, muy fácilmente en un positivismo lógico. Porque es cuestión de voy, mido y contrasto. Y matemática es comparar valores en gran parte. Entonces es muy natural tener esa conexión, especialmente si el background matemático viene de ingeniería, etcétera, que hay mucho de medición y contrastación, etcétera. Por el otro lado, la otra manera de hacer economía es y acá lo llamo, también he trabajado, ¿no?, con Gabriel, un approach más hermenéutico, es entender cómo funciona el mercado. No es tanto una cuestión de medirlo, es una cuestión de entenderlo. Mises es conocido, entre otras cuestiones, por su praxeología y sus contribuciones a esta cuestión. Y una aclaración que me parece importante es que no es que Mises se inventa que la economía es a priori. Eso ya venía de los clásicos. Lo que los clásicos quizás no hacían era darte una discusión detallada de los fundamentos, etcétera. Pero si uno leía los clásicos, lo que están pensando en economía como una ciencia a priori. Lo que queda lo que no queda claro es, bueno, pero ¿cuál es mi punto de partida en esta ciencia a priori? ¿Cuál es el first building block? Y esto es en lo que Mises se mete con su praxeología. Y Mises va a decir, bueno, el starting point, the ultimate foundation, ¿no?, el título de su libro, the ultimate foundation es purposeful behavior, comportamiento voluntario. Entonces, si vos te comportás de manera voluntaria, como veíamos con el granjero de Ben Baber, tiene que ser el caso que por tu segundo bien vas a estar dispuesto a pagar menos que por el primero. Por lo tanto, que la ley de demanda tiene pendiente negativa y por lo tanto la de oferta positiva es sabido a priori. Y si yo corro 10 regresiones econométricas y me dan que la curva de demanda tiene pendiente positiva, ni yo ni ningún economista mainstream va a decir refuté la ley de demanda. Nos vamos a preguntar qué está mal en mi análisis estadístico. Mises está diciendo, este es el punto de partida, pero no es que él se inventó esta cosa del a priori, etc. Entonces,
Si queremos tratar de entender un poquito más de desagregado, cómo es esto de la priori, etcétera, tenemos este cuadro que podemos ir de más general a menos general. Fíjense, por ejemplo, Lakatos. Lo que en Lakatos tenemos un hardcore, un núcleo central, que es lo que el investigador considera es mi a priori, no me lo cuestiono, es mi punto de partida. Quizá ni soy consciente que es mi hardcore, pero lo tengo. Sobre eso tengo hipótesis auxiliares, para desarrollar mi teoría. Bueno, voy a asumir que hay patrón oro, voy a asumir que hay dinero fiat. Y después tengo teorías observacionales, más puntuales. Bueno, asumo, hipótesis auxiliar, que tengo dinero fiat y mi observational theory, voy a estudiar Argentina en la década del 90 y tipo de cambio fijo, más específico. Si se fijan, MATLAB, que plantea una estructura similar, incluso antes que la K2, usa otra terminología, pero la estructura es prácticamente la misma. Fundamental assumptions, los supuestos fundamentales, que no están abiertos a discusión. Vengan de donde vengan, esa es otra discusión, ¿no? Pero ahí están. Y después, muy particular, las assumed conditions. Bueno, para analizar Argentina durante el kirchnerismo, tengo que hacer este y este supuesto, porque esas son, es lo que veo que son las condiciones del momento. Voy a suponer que esto está, hago mi análisis. Ahora, Mises, cuando escribe Human Action y su libro del 33, creo, Epistemological Problems, etcétera, tengan en cuenta, está escribiendo a la par o antes de Popper, mucho antes de Kuhn, Lakatos, todos esos debates. Por lo tanto, no le podemos esperar una claridad y precisión exacta en lo que está planteando. Hay que leerlo mucho entre líneas y qué está diciendo. Y hay que tener en cuenta que él está haciendo una presentación en general, en grande, no está hablando de, bueno, qué pasó en tal país en tal año. Es más abstracto. Entonces, lo que llamaríamos el núcleo central tiene su praxeology, su purpose behavior, y después él da ejemplos de supuestos que no son deducibles a priori, que hay que sumarle al hacer economía. Un ejemplo que da es que el trabajo genera desutilidad. Y él lo dice claramente. Podemos hacer toda la teoría económica asumiendo que el trabajo genera utilidad, pero ese no es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo sabemos que el trabajo genera desutilidad? Por experiencia. Es un supuesto, no es un derivado a priori. Otro ejemplo es si cuando analizan un mercado, ¿es un mercado monetario o es un mercado de trueque? Hasta que no vamos y vemos, no podemos a priori saber si tal comunidad tiene dinero o es trueque. Y el otro ejemplo que da, que es otro largo tema de discusión, es si la preferencia temporal, preferir consumir antes que después, es algo deducible a priori o también es un supuesto. Ese es otro, otro extenso debate. Pero el punto es que el mismo Mises dice, está mi analítico a priori, pero después tengo que meterle supuestos empíricos. Y eso arma mi teoría. Ahora, los supuestos que Mises da son muy generales. Labor Utility está en todas partes. Entonces a veces se nos escapa que quizás es un agregado empírico. Y podremos debatir ad infinitum si ese supuesto a ser tan general es parte del núcleo central o no. Pero el punto es que él presenta esta estructura. La otra manera de ver esto, y de nuevo es debatirlo al infinito, ¿sí? Fíjense ahí en verde tienen el esquema que sería el hardcore a priori de la praxeología, donde hay un componente a priori analítico, el proposal behavior, y después los componentes o los supuestos empíricos que, de nuevo, para alguien puede ser parte del núcleo central, para alguien no, pueden estar en el borde, etcétera. Y sobre eso se construye la teoría económica con supuestos más puntuales según lo que se quiera aplicar. Entonces, ¿hay contenido empírico en Mises? Me parece que sí, creo que él es bastante claro en esto. Entonces, quiero con esta sección, uno, que entiendan qué es lo que Mises, en qué se está metiendo Mises en esta cuestión, y un entendimiento un poquito más detallado de qué es lo que él dice y no dice, pues es un tema en el que hay, me parece, mucha confusión. Hayek, por supuesto, también escribe sobre temas de epistemología en economía. Él habla mucho de fenómenos complejos y la manera en que al menos yo lo interpreto es que en la postura de Hayek, la cual a mí me parece muy consistente con la de Mises, Mises también habla de fenómenos complejos, por cierto, es que la economía pertenece a la familia de fenómenos complejos.
Un fenómeno complejo puede ser un ecosistema. Un fenómeno complejo puede ser un lenguaje. Son cuestiones que no podemos diseñar de cero, pero una vez que existen los podemos entender. El mercado no lo podemos diseñar, pero una vez que existe lo podemos entender, entendemos la ley de demanda, etc. El resultado del Human Action, pero no es diseño del Human Brain. De ahí su énfasis en que en economía se trabaja con pattern predictions, las predicciones de patrón. Si el Banco Central emite dinero, puedo predecir que va a haber más o menos cierta inflación en más o menos tal plazo, pero no te puedo dar una predicción puntual. Escapa la capacidad de forecast. De ahí también que la economía haya que entenderla como entender el proceso, cómo funciona esto, y no un micromanaging de voy a intervenir de manera quirúrgica en todas partes para diseñar que el ecosistema sea como yo quiero, ¿no? El ecosistema lo puedo intervenir de manera muy puntual, pero no puedo hacer un micromanaging. El otro punto importante con Hayek es que un componente fundamental en entender, no medir, entender cómo funciona el mercado, no es medible. Y Hayek a veces no es del todo claro en estos conceptos, pero la distinción está presente. Por un lado está información, que puede ser cualitativo o cualitativo. Información lo puedo medir numéricamente, un precio, cantidades, o puede ser cualitativo. ¿Cuántos estados hay en Estados Unidos? 50. O cuáles son los nombres de los presidentes de Estados Unidos. Distinto es knowledge o conocimiento. ¿Ya? La información, ya sea cuantitativa o cualitativa, es objetiva. Es un número o es un nombre o es algo, voy, lo miro y lo mismo para todos. Pero el knowledge, conocimiento es subjetivo. Es la capacidad de procesar la información y hacer un conocimiento sobre eso. De ahí que ustedes le dan la misma información a 3 economistas y los 3 economistas te dan una explicación distinta de por qué hubo una crisis en 1930. Le dan la misma información a Keynes, te da una explicación. La misma información a Friedman te da otra explicación. La misma información a Hayek te da otra explicación. El problema no es que la información sea distinta, es que el knowledge, cómo procesan la información, es distinto. Y esto a veces escapa, ¿no? Los modelos formales, poder explicar el equilibrio perfecto, etcétera, requiere asumir que no hay cuestiones, no hay diferencias, no hay problemas de conocimiento, cuando es una parte fundamental de entender cómo funciona el mercado. Ok, empresarialidad, proceso de mercado. Acá, mira, me parece una línea muy clara, Mrs. Hyatt Kirchner, donde si el énfasis está en el mercado es un proceso hacia el equilibrio, la pregunta que queda pendiente es qué mueve ese proceso. Y ese es el rol del empresario. Y a veces lo hablan de la empresarialidad como un proceso de descubrimiento. O Kirchner habla de alertness. ¿Qué es lo que se descubre o sobre qué tengo una alertness? Es sobre desequilibrios que no han sido descubiertos. Y los desequilibrios son posibilidad de tener ganancias. Esto, que es muy abstracto y parece fundamental y parece básico, tiene una implicancia fundamental. Pues la distinción que aquí se hace es entre conocer qué desconozco y desconocer qué desconozco. Si yo conozco qué desconozco, puedo hacer con error, etcétera, ex ante una evaluación. Estoy dispuesto a pagar el precio de acceder a cierta información. Si lo que espero recibir de cierta información no es muy valioso, no voy a pagar por acceder a esa información, pagarse a comprar una base de datos, dedicarle tiempo a estudiar, lo que fuera. Entonces hay un óptimo de ignorancia racional, el approach de Stigler, Becker, etc. Distinto es si no conozco lo que desconozco. No puedo hacer esa evaluación de si vale la pena o no pagar para conocer o no. Entonces, el punto acá es que el empresario descubre desequilibrios que nadie sabe que existen, que por definición entonces no pueden ser parte de tu modelo formal. Entonces, lo que los austríacos enfatizan con este punto es, para vos decir que tenés un process market, tenés que tener alguien, los empresarios, que son capaces de descubrir aquello que el resto del mercado no ve. No es que lo ve y lo ignora, no lo ve, no sabe que no lo conoce. Y quizás el mercado cree que vos estás equivocado y no, vos no estás equivocado. Y ese rol es fundamental para explicar el proceso del mercado. Ha llevado algún que otro intercambio, debate con Mises, Hayek, etc. El tema de empresarialidad es muy abstracto, pero ese me parece el punto central de
de esta contribución. Ok. Muy bien. Cálculo en el socialismo, de uno de los temas más conocidos austríacos. ¿Qué es socialismo? Esto es importante tenerlo claro. La definición de socialismo en economía, en ciencias sociales, es aquel sistema económico donde no hay derechos de propiedad sobre los factores de producción. Sí los hay sobre bienes de consumo, por eso podemos consumir, pero no los hay sobre los factores de producción. Y esto es fundamental, porque cuando Mises, que tampoco era el único, eran varios economistas levantando este punto, pero Mises fue el que lo hizo más claro y lo logró empujar más. Si no hay derechos de propiedad sobre factores de producción, no puede haber intercambio. Si no hay intercambio, no puede haber precios. Si no puede haber precios, no puede haber cálculo de ganancia y pérdida. Si no puede haber cálculo de ganancia y pérdida, no puedes usar el cálculo económico para decidir cómo asignar recursos. Ahora, si vos estás en una comunidad pequeña, una familia, un pequeño pueblo ¿no? de años atrás, que eran pocas personas, puedes asignar recursos sin precios. Salvo la familia Friedman, no conozco a nadie que use precios en sus casas para asignar bienes entre ¿no? los padres, los hijos, etcétera. No hace falta, pues tenemos ese conocimiento. Pero Mises tiene un supuesto en su argumento. El supuesto no a priori, es que estamos hablando de una comunidad grande. Fíjense el título de su paper, Socialist Calculation in the Commonwealth. No es Socialist Calculation in the Household o Socialist Calculation in the Small Community, in the Commonwealth. Comunidad grande quiere decir que las interacciones son anónimas. Yo no sé quién me vende café en Starbucks y Starbucks no sabe a quién le vende café. Y así todas las interacciones funcionan. Entonces, en las interacciones anónimas, lo que coordina son los precios. Entonces, lo que Mises está diciendo es los métodos alternativos que tenés para asignar recursos en una comunidad grande no son eficientes. Entonces, no es que el cálculo económico de ganancia o pérdida está sesgado, está mal, no existe, no se puede hacer ese número, salvo que hagas trampa y uses precios de comunidades no comunistas para hacer tu estimación de ganancia y pérdida. Hayek se para sobre este debate también, y acá me parece que Mises y Hayek le están hablando a audiencias distintas. Mises está hablando a social sciences in general. Hayek le está hablando a sus colegas economistas de la generación que sigue, que son más formales, analíticos, matemáticos, etc. Entonces, la manera de expresarse, obviamente, es distinta, porque la audiencia cambia. A mí me parece que los argumentos son básicamente los mismos entre ellos dos. Ahora, el argumento de Hayek yo lo divido en tres niveles. El primer nivel es que la información está dispersa. No puedo ir a un lugar y sacar la información, básicamente precios y cantidades, en el marco analítico, ¿no? Necesito precios y cantidades, el resto importa menos, pero no es como hoy que entro a internet y me fijo cómo está el precio en el siguiente pueblo. En aquella época quiero ver los precios, tengo que mandar un telegrama o tengo que subirme un caballo e ir al otro pueblo. Que la información esté dispersa es serio en aquel momento. Ese es el primer problema. La información que vos querés para hacer la planificación central no la tenés. Está dispersa, no podés acceder. El segundo nivel es, así todo, si lográs solucionar el problema de información dispersa, no la podés procesar. Es tanta información que no la vas a poder manejar. Hoy te pueden decir, bueno, pero con Excel, etcétera, ya no es problema. De nuevo, el argumento es, no tenés manera de calcularlo. Pigou tiene un pasaje interesante donde le dice a los socialistas, lo que ustedes quieren hacer, ese cálculo económico, es lo que el mercado hace mucho más rápido que ustedes. Ahora, el argumento fundamental de Hayek, me parece el más profundo, el que tiene más peso, lo que él está diciendo es, la información que necesitas son, ¿qué? Precios. Los precios surgen de interacciones de mercado, de transacciones. Por lo tanto, si no hay mercado, la información que necesitas no existe en primer lugar. No es que está el mercado y la información por otro lado. Sin mercado, no hay precios. Por lo tanto, no tener la información no existe para que la vayas a buscar. Ese me parece es el argumento más profundo y el mensaje que Hayek está queriendo enviar. Me parece que él construye ese argumento de manera gradual. El ejemplo 1 está disperso, 2 no lo vas a poder procesar, pero fíjate, no existe fuera de mercado. Ok, teoría del capital
otro tema fundamental, ¿no? Con los austríacos. Menger ya habla del factor tiempo. Me parece que nadie negaría que producir bienes lleva tiempo. El problema fundamental que trata de encarar Ben Baber, que bueno, pero ¿cómo me dice ese tiempo? Y esa pregunta es sumamente difícil y muy tramposa. De hecho, Ben Baber da una solución casi marxista a su solución, porque él mide el tiempo en horas trabajo y eso después determina el precio de los bienes. ¿No? Un poco irónico. Y Ben Baber, Hayek, etcétera, todos tienen un approach backward looking. La pregunta es ¿cuánto tiempo me llevó producir un bien? Por ejemplo, un reloj, de hoy hacia el pasado, lo cual genera el problema de que el punto inicial para medir el periodo de producción es subjetivo y arbitrario, o es el mismo para todos los bienes porque tenemos que ir hasta el principio de la historia. Entonces, en ambos casos, la solución es no satisfactoria. ¿Ya? Hayek, para tratar de evitar ese problema, habla de las etapas de producción, en ese famoso triángulo, ¿no?, hayekiano, que él de hecho toma de Jevons. Hayek vuelve sobre este tema en Teoría Pura del Capital y básicamente tira la toalla y dice, sé que tiene que ser así, pues tiene que ser así, pero no encuentro la solución y nunca más vuelve al tema. Entonces, el tema de teoría del capital y el periodo de producción se choca con un callejón sin salida. De ahí que Lachman eh, vaya por otro camino y ponga su énfasis en bienes de capital heterogéneos y no tanto en el periodo de producción que parece insoluble. El problema que se enfrenta a este approach es que en el desarrollo de la economía formal, de nuevo, es mucho más pragmático hablar de capital homogéneo. Por lo tanto, en el desarrollo de la economía formal, el capital heterogéneo tampoco encontró lugar. De ahí que la teoría del capital choque con esos dos caminos sin salida, si se quiere. Si van a Mises no tiene trabajos explícitos sobre teoría del capital, tiene algunos pasajes aquí y allí, algunos capítulos en Human Action, pero él hace dice, bueno, pará, capital es un concepto contable básicamente y es lo que necesito para hacer mi cálculo de ganancias y pérdidas, ¿no? No me importa si es un martillo o es otra cosa. Él tiene una concepción, lo que hoy llamaríamos más financiera. Y si me permiten la autorreferencia, el trabajo que he hecho con Lewin en los últimos años es retomar el approach de Higgs y decir, no, la producción no es backward looking, es forward looking. Si quiero construir un reloj, la pregunta que se hace el inversor es, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y esa pregunta tiene solución. Es lo mismo que hace Higgs. Higgs dice, bueno, tengo un bien de capital, me genera un flujo de fondos a futuro. ¿Qué hace Higgs? Economista le aplica elasticidad. ¿A qué llega? A lo que hoy llamamos financial duration, que es una medición de sensibilidad del precio a cambios en la tasa de interés y tiempo promedio del cash flow, que son los dos conceptos en el roundabout desde Ben Baberk. La ventaja o una de las cuestiones cuando lo hacen forward looking es que por más que el cash flow sea infinito, la duration siempre es, bueno, la duration es finita. Por lo tanto, no se entra, desaparece el problema que el periodo de producción es de inicio y fin subjetivo o infinito. Ok, teoría del capital. Hay distintas teorías que explican fluctuaciones en la economía. Cualquier fluctuación, estas teorías van a estar apuntando a que cambie la productividad o cambie el uso de factor de producción, porque eso es lo que determina cuánto se produce. Los austríacos se enfocan en el rol del tiempo y esto me parece que se entiende de manera más clara si recordamos que en los austríacos la tasa de interés es el precio del tiempo. Usted puede tener una economía de trueque con interés. Te presto 10 manzanas, devolveme 11 dentro de un año. No hay dinero, pero hay interés. El interés no es un fenómeno monetario, es un fenómeno temporal. Entonces, el punto de los austríacos es, si la política monetaria hace que la tasa de interés baje antes que lo que sube en el precio de los bienes, tenés un cambio en precios relativos. El tiempo es más barato respecto a los bienes. Por lo tanto, ¿qué hace el productor? Consume, usa más tiempo y entra a producir en procesos de producción más largos, que estaba correlacionado en aquella época con más capital intensivo, minería, etcétera. Cuando eventualmente el Banco Central tiene que corregir esa tasa de interés,
y la tasa de interés sube, los valores presentes, el valor de mercado de esos proyectos se revierte y ahora los procesos de corto plazo son más valiosos que los de largo plazo. El problema es que una vez que hice una inversión, corregir la inversión es costoso, lo que se llama investment irreversibility. Y el costo de esa corrección es lo que se vive como una crisis. La teoría austríaca, siendo estrictos, eh, habla más sobre por qué un boom eh, incentivado por una política de bajas tasas es no sostenible. No es tanto una teoría de cómo va a ser el base, es más una teoría de por qué esta política no es sostenible. Entonces, en la medida de qué determina la magnitud de este ciclo, qué tan lejos está la tasa de interés de equilibrio y por cuánto tiempo está fuera de equilibrio. El punto es que ese desequilibrio, para que no se corrija por el mercado mismo, tiene que estar manejado por una manera fuerza exógena al mercado, un banco central o alguna autoridad monetaria. Ok. um, Hoy hay algunas diferencias con la teoría austríaca del ciclo de aquella época. Una es que hoy tenemos dinero fiat con tipos de cambio flexibles. En aquella época había patrón oro, por lo tanto no hay tipos de cambio. Entonces el tipo de cambio pasa a ser otro canal de distorsión. Ese fue básicamente el tema de mi tesis cuando estaba en Boston. Hay más crédito al consumo. Quizás antes había crédito más enfocado principalmente a producción, pero hoy hay crédito para comprar casas, eh, rehacer mi cocina, comprarme un auto, lo que fuera. Entonces, parte del crédito puede ir a consumo en lugar de inversión de largo plazo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Casos históricos, la Gran Depresión es el más conocido, pero en la Gran Depresión hay dos cuestiones. Uno es que el crédito de la Reserva Federal va a brokers para comprar acciones. Entonces, en la medida que eso no se traduzca en inversiones de largo plazo, no sé si esto es un caso de austríaco de ciclo económico, ¿no? Y la otra cuestión es que Friedman tiene un punto. Cuando se desata la crisis, la Reserva Federal comete un error y es contractivo cuando no debía hacerlo, lo cual hace que la crisis sea más seria que de otra manera. Y eso vuelve, en cierto sentido, a la concepción Hayek-Mason de las fluctuaciones que explica la teoría austríaca no tienen que ser masivas, no tienen que ser grandes crisis. Para ser una gran crisis tienen que pasar más cosas. Entre la teoría austríaca y otro error, otro error, otro error, para solo una crisis tan grande. Ok. Algunos temas de investigación contemporáneos, y ya voy terminando para dejar tiempo a discusiones, preguntas, etcétera. Me voy a saltear alguno posiblemente, pero uno de ellos es instituciones monetarias y banca libre. Y quiero aclarar por escuela austríaca contemporánea, básicamente post-Kirchner, no necesariamente hoy, de Kirchner a hoy si queremos. No ahora pre-banking con Larry White, short selling, etc. Self-governance, o lo que a veces se llama narcocapitalismo. Aquí me parece que una pregunta muy interesante es si ustedes miran los casos de self-governance que no tienen ni contacto geográfico ni temporal entre ellos. Los vikingos en Escocia no tenían contacto con los druidas en Irlanda y no tenían contacto con el colapso del gobierno en Somalia en el 2000 y pico, pero todos tienen la misma estructura de principios y de qué está bien, qué está mal. Entonces, ¿cómo encaja esto con una cuestión de hay o no derechos naturales? Si estas cuestiones que no tienen contacto entre ellos tienen un mismo desarrollo. Esas son las preguntas detrás de la literatura self-governance. Hermenéutica, filosofía, ¿no? Este tema se ha trabajado. Con Gabriel argumentamos que quizás con alguna orientación problemática, pero problemático no, es un tema que se ha venido trabajando. Economías de transición, sí, Peter Vetke ha trabajado esto en extenso, la transición de la Unión Soviética a otros esquemas. Criptomonedas, mi colega Will Lutz trabaja mucho este tema, regulación financiera, etc. Entonces, si miran los temas contemporáneos, son relevantes, no son marginales, son muy relevantes. Pero lo mismo es cierto de los temas que hemos trabajado. Revolución marginal, con Menger, Ben Baberk, etc. La escuela austríaca en el corazón de la revolución copernicana en economía. Estén de acuerdo o no con sus contribuciones, los austríacos fueron parte de la discusión central del momento.
La economía como ciencia, Mises, Hayek. Cuando están escribiendo, fíjense lo que estaba pasando en filosofía de ciencia. Popper, Samuelson, Foundation of Economic Analysis, Friedman en los 50, Essays in Positive Economics, Kuhn en los 60, etc. Estos temas, los austríacos estaban hablando de lo que se estaba discutiendo en el momento, a veces antes que otros filósofos. No, no es que se cortaron solos en este tema. Empresarialidad, bueno, aquí el listado puede ser muy largo, les doy tres, ¿no? El famosísimo paper de Coase, Teoría de la firma de 1930, 1960, Stiller con Economics of Information, Contestable Markets, Baumol. De nuevo, el tema empresarialidad no es que los austríacos se cortaron solo en este tema, se lo inventaron para ellos porque no podían hacer econometría. No, están hablando de lo que están hablando otros economistas en la época. Cálculo en el socialismo, ¿cuándo es esto? Cuando se forma la Unión Soviética. La Unión Soviética es lo que dispara la figura de Marx, a quien le responden también a Marx. Todavía hoy, economistas como Stiglitz intentan ¿no? engage las ideas, los argumentos de Hayek y Mises. Si leen los discursos de los premios Nobel de Economía, Hayek está entre los más citados por otros premios Nobel. No es una contribución marginal. De nuevo, pueden estar en total desacuerdo con Hayek, pero no lo dejan de citar, por más que sea para estar en desacuerdo. Teoría del capital, lo que hace Ben Baber, hoy ya nos olvidamos, pero fue parte de lo que terminó siendo los fundamentos de lo que hoy se llama teoría neoclásica de la producción. Cuando estudian la famosa función Cobb-Douglas, sale en gran parte de Ben Baber. El debate de Ben Baber con Clark, Hayek con Knights. Los debates del capital no fue solo la controversia de Cambridge. Esa fue la última iteración. Hubo una primera, Ben Baber con Clark, una segunda, Hayek con Knight. No son figuras menores, Knight y Clark. Teoría del ciclo, la Gran Depresión, el evento más importante. Y los austríacos hablando de este tema. Buchanan dice, lo tiene escrito, que Hayek fue el primer economista en ofrecer una teoría del ciclo con fundamentos micro, lo que hoy se da por lo que hoy se hace. Eso de fundamentos micros no surge hasta la revolución de expectativas racionales. Y Buchanan dice, no, Hayek ya lo estaba haciendo en el 30. Entonces, lo que les quiero decir con estos últimos slides es, yo entiendo la marginalidad, si se quiere, de la escuela austríaca, pero no nos creamos que han estado desconectados de los grandes debates de su momento, y tampoco creamos que no han tenido influencia, por más que quizás no se los cite tanto como se merecen. Eh, pero bueno, creo que aquí es tiempo de mí para hacer un break y pasarle la batuta al jefe Zanotti a ver qué preguntas y temas surgen. Bien, muchas gracias, Nico, por esta perspectiva de la escuela austríaca, donde has resumido cosas que a veces se ven de manera muy larga y de manera muy inconexa, así que ha sido una gran contribución didáctica al tema, ¿no? Eh, Vamos a empezar por dos preguntas de nuestro ya conocido Anonymous Attendee, que nunca nos quiere decir quién es, pero hace muy buenas preguntas. Eh, Primero te pide profundizar sobre las implicaciones de la heterogeneidad del capital. Después viene la segunda pregunta, que es qué consecuencias tiene el desconocimiento de la teoría del capital por parte del mainstream. ¿No? Así que bueno, si querés combinar las dos preguntas o si querés contestar una primera y otra después. Ah, ha revelado su identidad. Vea, Iván Sistuk. Bien. un tema que si parte importante de la economía es entender cómo asignar recursos de manera eficiente, esa asignación implica utilizar bienes de capital que son distintos. ¿Cuántos martillos y cuántas tuercas necesito? Y si yo digo todos los bienes de capital son lo mismo, desaparece el problema de cómo asignar capital. Y ese problema ya no es una cuestión a evaluar. Y si soy distraído, me puedo olvidar que quizás mi política económica mantenga el valor en dólares de la inversión total igual, pero el cómo la asigno sea ineficiente. En un curso de principios de economía te grafican una frontera de posibilidades de producción y la pregunta es, ¿a vos te da lo mismo o no estar en cualquier punto de la frontera de producción? La respuesta es no.
Por más que todos los puntos sean eficientes en términos técnicos, solo uno es eficiente en términos económicos. Entonces, el olvidarse de la heterogeneidad te puede hacer olvidarte de ese punto. Ahora, gran parte de la economía formal asume capital homogéneo por cuestiones pragmáticas, pues el énfasis está en ver otros problemas, bien o mal enfocarse en otra cuestión. Ahora, ningún economista te va a decir, no, sí, el capital es homogéneo, por supuesto que no. El punto es, cuando tengo que pasar de mi modelo a algo más realista, ¿me acuerdo o no me acuerdo que el capital es heterogéneo, ¿no? Ah, Pero, Nico, perdón, una pregunta de mi parte. Pero, ¿cómo va a haber Mises y Hayek? ¿No estaban asumiendo implícitamente desde siempre que el capital era heterogéneo, sobre todo por eh, la eh, teoría subjetiva del valor? ese es un punto, sí. Los austríacos, el punto de partida es el capital es heterogéneo. En la economía formal, el punto de partida es el capital es homogéneo y después, según qué quiero hacer, agrego como otro supuesto heterogeneidad o no. Si lo Ujú, llevas al extremo, te encuentras más como un Lachman, ¿no? Es todo es un lío. Una manera a veces de escribirlo es, esto lo tomo prestado de Steve Horwitz, el problema de cómo combinar bienes de capital es como un origami, ¿no? Entonces, tengo figuras distintas que las puedo combinar de manera distintas, pero de manera distintas limitadas. No puedo hacer cualquier cosa. Tengo unas combinaciones limitadas que puedo hacer y tengo que descubrir cuáles son esas combinaciones y cuál es la más eficiente. ujú, Si mi capital es homogéneo, ese problema, que en definitiva define qué y cómo produzco, nada menor, desaparece. Ok, ok. Interesante eso para ver por qué la teoría del cálculo económico, la imposibilidad de cálculo económico tampoco entraba en el mainstream, ¿no? Porque con capital homogéneo, listo, tenés solucionado el problema. No sé, bueno, perdón. La segunda pregunta de Iván era, ¿cuáles son las consecuencias del desconocimiento de la teoría del capital por parte del mainstream? ¿No? No sé si diría que hay desconocimiento, quizá le dan menos importancia. De nuevo, no me imagino ningún economista que te diga, no, el capital obviamente es homogéneo. Ahora hay que tener en cuenta que el capital, la palabra capital se usa con significados distintos. Está el Sí, capital físico, está el capital como capital financiero, y sí. eso también genera mucha confusión. Lo que es el capital en términos de dólares, bueno, si me dan $1.000.000, los dólares son homogéneos entre sí. Entonces a veces también está eso. Entonces no sé si diría que lo desconocen, sí creo que quizás no les interesa tanto como a los austríacos. La consecuencia es lo que mencionaba antes. Si yo estoy a cargo de hacer política económica y me olvido o le presto poca atención al problema de cómo combinar el origami, puedo no darme cuenta que mi política económica va mal a asignar recursos. Digo, bueno, yo quiero que Argentina venga a una inversión de $100 millones y no me importa si es para producir, no sé, autos en Santa Fe o limones en la Antártida. Y por supuesto que no es lo mismo, porque uno no te da ganancias y el otro quizás sí, pero el monto dólares es el mismo. Si no soy consciente de esas cuestiones, estoy dando un ejemplo obvio, ¿no? Eh, Ujú. Ese es quizás el problema pragmático que veo. Nico, yendo de vuelta al principio, ¿no? Sobre el tema de la teoría del costo de producción en los clásicos. Eh, un tema muy debatido. ¿Cómo juega Adam Smith ahí? Porque me acuerdo que tu padre, para la audiencia, Juan Carlos Kachanowski, siempre decía que Adam Smith, cuando teorizaba sobre la teoría del valor, iba y venía, ¿no? Entre valor subjetivo y valor costo, pero que cuando Smith pensaba en el precio, ya pensaba directamente en el precio de mercado, listo, sin mayores problemas. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bueno, yo creo que estaban desarrollando ahora en la frontera, entonces obviamente había cuestiones confusas, no siempre pasa. Hay un punto importante eh, que creo que es parte de origen de las confusiones, ¿no? Cuando Mide está diciendo, bueno, supongamos que estamos en esta comunidad primitiva y empiezan a comerciar por primera vez, ¿qué usan como referencia para ver cuántas manzanas te doy, etcétera? Y bueno, ¿cuántas horas trabajo tengo que renunciar por darte estos bienes? Mentalmente ese es el cálculo.
y de ahí que de un punto de partida, una primera referencia, bueno, ¿cuánto trabajo me cuesta darte esto que acabo de producir? Y de ahí queda a veces la asociación de valor-trabajo. Ujú, Pero ahí Mide está hablando, bueno, es lo que tenían y es el cálculo que hacían, pero lo que explica un precio final, yo entiendo, es el costo de producción de todos los factores de producción. Yo creo que usaban quizás la palabra valor a veces para ellos clara, pero para nosotros confuso cuando no siempre aclaran de qué tipo de valores estás hablando. ujú. Sí, porque incluso hasta la expresión valor en uso sobrevive en Menger, si mal no recuerdo, ¿no? Perdón, Valor de en cambio. valor de cambio, valor de uso sobrevive en Menger, ¿no? Y eso genera también algunos problemitas. Sí, ok, ok. Acá Bruno Domici pregunta, no, hace un aporte, dice, el debate de Robinson con Keynes eh, fue menor, pero a la vez importante para el debate que definió la economía moderna entre Hayek y Keynes. Luego aporta un libro de Nicolás Watshott, Keynes versus Hayek. Bueno, eh, ¿algo que comentar sobre esto, Nico? No, es un libro relativamente reciente, creo que lo tengo, pero no lo he leído aún. Pero he visto relativamente buenos comentarios. Ujú. Es interesante que haya un renovado interés sobre la época de la Revolución Marginal. Pará, pero ahí yo no te entiendo. ¿Por qué te referís a la época de la revolución Ha marginalista? habido en los últimos años 2 o 3 libros sobre Sí. los marginalistas y Ah, sobre los debates de aquel momento, ok, lo cual me resulta interesante que haya ese renovado interés en ese tema. ok, ok. O sea, si hay algo que a los economistas en general no les interesa la historia de su propia disciplina. Sí, lamentablemente. Sí, sí. Sí, 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 sí. Eh, ¿cuál es tu visión, Nico, de la famosa opinión que dice que Hayek como que llegó tarde al debate con Keynes, como que se atrasó, como el que tendría que haber respondido antes, que cuando escribió la teoría pura del capital ya el asunto ya carecía de importancia, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Me parece que Hayek tiene razón sobre Hayek. Primero, él no llegó tarde, él llegó temprano. Él lo llevaron a Londres cuando Keynes estaba empezando a aparecer, no después que esto ya era figura. Eh, de hecho, él genera una muy buena impresión de entrada. Y Hayek, años después, dice, mi error fue eventualmente dejar de contestarle a Keynes y eso se entendió como que él me ganó el debate. Ah, Y él confiesa un punto. Dice, el problema es que yo debatía con Keynes y cada vez que le daba un argumento me movía el arco. Entonces me cansé. Y cada vez que le voy a responder me dice, no, en verdad estoy diciendo otra cosa. En un punto, bueno, se cansó y dejó de responder. Y él dice, bueno, en retrospectiva, mm. tendría que haber escrito una respuesta en libro a su libro. Y dice lo mismo, si no recuerdo mal, de Essays on Positive Economics de Friedman, que él tendría que haber también haberle respondido a Friedman. Pará, que Hayek dice que también le debería haber respondido Y si Hayek no a recuerdo Friedman. mal, creo que dice en retrospectiva tendría que haber ofrecido una respuesta al Positive Economics de Friedman. Ah, En el momento, si no recuerdo mal, creo que en su momento pensé que no iba a tener tanta relevancia. tuvo relevancia epistemológica después, por supuesto. Enorme, sí. Sí, 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 sí. Ok, ok. También me parece que es una cuestión de background y training, ¿no? Fíjate, ¿no? Cuando ellos vienen a Estados Unidos están con el estilo europeo, austríaco, alemán de debatir en grandes libros, y estos estaban escribiendo papers cortos, etcétera. Entonces sus respuestas pasaban por desapercibido en cierta medida. ¿Qué? Me voy a leer el Counter Revolution of Science, que es un fajote así, si me puedo leer a Friedman, que son 20 páginas. Sí, 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 sí. Evidentemente esa diferencia ya se notaba en la década de Eh, 40. Sí, 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 sí. The Counter Revolution of Science es un gran libro indispensable para la epistemología de la escuela austríaca, pero claro, ya en ese momento en Estados Unidos se leían artículos cortos. Imagínate ahora. Eh, hay dos preguntas más del público. Alan pregunta, bueno, no es una pregunta, es un pedido de recomendar material. Por supuesto que vas a tener material para recomendar y lo vamos a enviar. ¿Ok? Yo de mi parte me permito decirles que
el artículo La Escuela Austríaca de Juan Carlos Kachanowski sigue siendo un clásico, ¿eh? Al respecto, y lo encuentran en Libertas número 1, que está en internet, ¿no? Sigue siendo un clásico y si me permitís otra autorreferencia, tengo un artículo corto sobre los 150 años de la escuela austríaca en Libertad Segunda Época, Ah, cierto. donde básicamente Sí, eh, sí. el punto es mencionar lo que mencionamos al final. Fíjense, 150 años, ¿no? Como la escuela austríaca, marginado, no, de acuerdo, no. Siempre ha estado en los hechos, metida en los debates relevantes de su momento. Sí, 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 es así. Eh, bueno, Bruno Domisi vuelve a decir otro libro para el tema del debate de Hayek-Keynes. Bruce Caldwell es una referencia. Ah, claro. ¿Qué? Importante. Hayek Challenge. Hayek Challenge es un muy buen Sí, libro, tiene algunos papers, pero si quieren un libro que es muy friendly para leer y muy interesante, Hayek Challenge. sí, sí. Peter Bethke sacó un libro hace unos pocos años también sobre Hayek que está bastante bueno. Si Ujú, quieren, otro buen libro es paper, denme un segundo, que ujú. quiero chequear el título, que ahora se me escapa. Mm. Ay, no lo encuentro ahora. Es un paper de Bethke, creo que con uno o dos colegas, algo así como The Failed Appropriation of Hayek by Mainstream Economics, donde él está contrastando cómo cuando la economía formal quiere adoptar insights de Hayek, no puede. Y no puede porque la herramienta analítica formal, básicamente la economía matemática, no da espacio para incorporar los insights de Hayek. Yo puedo decir, sí, el conocimiento disperso, etcétera, pero ¿cómo lo pones? Una cosa es decirlo, otra cosa es que sea parte del modelo. Y eso pasa mucho, ¿no? Una cosa es lo que dice el modelo, otra cosa es lo que yo digo que dice el modelo, que en verdad el modelo no dice, sino que yo digo que es consistente con el modelo dice. Y para bien o para mal, muchos de los aportes austríacos, por venir de orígenes distintos, no encajan uno en el otro. De todos modos es muy común, ¿no? Algunos economistas chicagenses dicen, sí, Hayek forma parte del tema de la economía de la información y citan The Use of Knowledge in Society, pero como si fuera una parte de ellos, ¿no? Sí, y lo que queda afuera son los aportes fundamentales, que es por lo que entienden por ese tema el conocimiento es disperso. Claro. ¿Qué parte queda afuera? El argumento que yo entiendo más fundamental de Hayek, que sin mercado no existe esa información. Es que yo creo que tal vez el artículo más seminal, importantísimo, pero mucho más difícil de entender que The Use of Knowledge in Society, es Economics and Knowledge. No sé si consideras conmigo. Ahí, Ese es más profundo. y no se puede incorporar a la economía neoclásica así como así, ¿no? Y eso que ese artículo está escrito desde un Hayek que se consideraba parte de la teoría pura de la elección, habla a los economistas neoclásicos como si fuera uno de ellos, y les dice, bueno, pero está este punto, ¿no? Muy, muy interesante cómo está escrito ese artículo, ¿no? Eh, es un... Fíjense, capaz lo vieron porque tuvo cierto revuelo en Argentina, un paper muy reciente que viene del MIT de dos economistas chicagenses. Uno estudió en Chicago, Ivan Berning, y el otro Lorenzoni, es profesor en Chicago. Arman un modelo donde fundamentan o explican o argumentan que puede haber inflación sin que haya dinero. A ver, Ahora, inflación es un aumento en un nivel de precios y un nivel de precios es, en resumen, un promedio de precios. O sea que sin dinero no puede haber precios, sin precios no puede haber nivel de precio, no puede haber inflación. Entonces, ¿qué es lo que llaman el modelo? Dicen, bueno, es una economía de trueque, pero vamos a asumir que hay un precio. Entonces, fíjense, ¿no? La diferente concepción de qué es algo que es fundamental, está en el centro del centro del centro de la economía, la palabra precio. Para un austríaco, precio es un dato histórico. Intercambié tantas unidades de dinero por un bien. Es un dato histórico.
para la otra concepción, un precio es una variable en mi modelo. Entonces la puedo poner, me puedo imaginar una economía de trueque sin dinero y algo que yo llamo precio. Bueno, es muy interesante cuando las diferencias llegan nada más ni nada menos a lo que es un precio, ¿no? Pero, de todos modos, todo intento de fijar un precio implica un desconocimiento teórico de lo que es un precio. No cuesta quedarlo. Sí, sí, sí. Cuando voy al supermercado y quiero comprar un bien y dice precio tal, eso es el precio que el vendedor está pidiendo por el bien. Cuando voy a la caja y compro el bien, estoy confirmando esa expectativa y al momento de comprar, eso pasó a ser un precio en términos, no estrictamente hablando de qué es un precio. No es lo Sí, mismo sí, el sí, precio esperado o el precio demandado, ofrecido, lo que fuera, que el precio como el dato histórico, la transacción sucedió. sí, sí, sí. Es la única lucecita del mercado en medio del conocimiento disperso. Es el precio que sucedió y que vos... De ahí que si no Claro. tengo, si estoy en la economía socialista, sin transacciones, y me invento un precio, Sí, pero sí, no sí. de transacciones, estoy a ciegas. De ahí que Hayek diga, no, el precio es de proceso de mercado. Si el mercado no tenés esa información, llamalo precio, pero es otra cosa. Sí, sí, sí. Eh, Acá Iván, el ex Anonymous Attendee, dice, no sé, cita a un común amigo, dice, escuché a Adrián Rabier mencionar que vos sos un propulsor de intentar modelizar los postulados austríacos para hacerlos más accesibles al mainstream, ¿no? Bueno, no sé si esta es una denuncia o un elogio. A ver, Eh, ¿qué opinas? sí, parte de mi trabajo es tratar de presentar ideas, llamémosle para los términos de esta reunión, economistas no austríacos. No sé si diría que mi trabajo es transformar insights austríacos para que pasen a ser mainstream y formales, sino que se entienda el punto. Y creo que Ujú. esa es una distinción importante. Entonces, por modelizar es tratar de comunicar de una manera que mi audiencia entienda. Si estoy hablando con Gabriel es distinto. Si estoy hablando con un colega que no está familiarizado con estas nuances, ¿cómo le presento la idea de manera tal que él me entienda? Pero no es que estoy diciendo la economía austríaca hay que modelizarla y formalizarla. No, Sí, sí, sí. no sé si veo mi trabajo. Estás hablando el lenguaje del otro. Eso no quiere decir que renuncias al propio, pero conoces el otro lenguaje. Sí, no me acuerdo de dónde viene esto, pero a veces se menciona que los austríacos son bilingües. Los austríacos Claro. formados formalmente son capaces de hablar economía mainstream y pueden hablar economía austríaca. En la economía no austríaco es monolingüe, solo entiende economía mainstream. De ahí que Ahora, les cueste tanto entender sí, sí, qué es lo sí. que los austríacos le están diciendo, pues les cuesta procesar esa información, no tienen ese training mental. Sí, sí. Una ventaja de los austríacos es capacidad de hablar a las dos audiencias. Por eso siempre es importante, indistintamente de a quién estén leyendo, prestar atención de a quién le está escribiendo. Mm. Siempre, ¿no? Sí, sí, ¿A sí, sí. quién le está escribiendo Mises cuando escribe The Commonwealth? ¿A Bueno, quién le es está clave escribiendo Hayek, para etcétera? hermenéutica, clave para interpretación de texto. ¿A quién estás? Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y no podía faltar, Nicolás, la gran pregunta. eh, ¿Se nos fue la oportunidad de dolarizar la economía en Argentina? Eh, En ¿Cuánto tiempo fin, tenemos? eh, Eh, nos quedan 10 minutitos. no, no se fue. En cierto sentido es más fácil dolarizar hoy que en diciembre o enero. A ver, explica eso que es desafiante. Dale, Y dale. el tema que tanto miedo causa de las LELICs, etcétera, ya no Ujú. están en el central. Entonces, en ese sentido, es más fácil dolarizar hoy que en aquel momento. Me parece que lamentablemente un problema fue haber hecho la devaluación de diciembre y no haberle sacado provecho. Hoy estás en tipo de cambio real donde estabas en diciembre prácticamente. ¿Sabe? Y las expectativas de que el Banco Central vaya a sumar reservas, especialmente como se ha presentado la famosa fase 2, es muy baja. O sea que tenés cepo para rato. Mira, la principal restricción a dolarizar no es tanto técnica, sino como política. Mm. Ecuador dolarizó
con menos dólares al tipo de cambio que hacían falta para canjear el circulante. Con Argentina pone la convertibilidad sin los dólares para respaldar los pesos. Entonces, toda esa discusión de si tengo o no tengo los dólares es interesante, pero muy superficial. Es para empezar a hablar, no es el final de la cuestión. Entonces, la restricción fundamental para mí es voluntad política de dolarizar. Y acá creo que hay dos limitancias en el gobierno actual. Una es el miedo de qué pasa si esto no sale bien, vuelo por los aires. Dos, mi impresión es que Milei, más allá de lo que habla de dolarización, etcétera, al momento de, bueno, tengo que implementarlo, no tiene claro cómo hacerlo. Fíjense que es más barato en términos de cuántos dólares necesitas dolarizar que salir del cepo. Pues parte de tus pasivos en pesos que irían al mercado de cambio a comprar dólares si sacas el cepo, si dolarizás, van a estar en dólares, por lo tanto no van a comprar dólares. Entonces necesitas menos dólares para dolarizar que para salir del cepo. Sí, 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 tal cual. La Eso lo otra cuestión, explicaste cuando tú diste la conferencia acá en Buenos Aires. lo he mencionado varias veces, Sí, pero sí, sí. eh, la otra cuestión es, fíjense el gobierno Milei. ¿Quién en el gobierno Milei es un convencido y experto en dolarizar? Lo tenía Emilio Campo, el experto número uno en dolarización hoy en Argentina, sin discusión. ¿Y ahora quién le quedó? ¿Quién en el gobierno dice, sí, quiero esa? Sí, ya sé que Caputo dice, etcétera, pero ¿qué tan seguros están que él sí quiere hacer una Ujú, verdadera dolarización? ¿Y qué expertise tiene él en dolarizar? ujú, ¿Cuánto habla Milei con quienes dolarizaron en Ecuador, El Salvador? Hasta ujú, donde tengo entendido, cero interacción. Eso genera dudas de si está esa voluntad. Y dolarizar no es, bueno, lo nombro a Emilio y a quien fuera y anda a dolarizar. No, él es el presidente. Tiene que ser política número uno del Ejecutivo, conseguir los acuerdos en el Congreso, Banco Central, etcétera, para implementarlo. No es, bueno, lo menciono a él y a ver si lo hace. Eso no es tener la voluntad política. Mi claro. lectura. Y acá Natalia Suárez hace la pregunta del millón. ¿Cómo ves la posibilidad de que la economía argentina crezca con el cepo? Puede rebotar más o menos donde estaba antes del último shock de diciembre, pero Mm, crecer con cepo, eso de, no es cierto que la economía puede crecer con cepo, no sé de dónde lo sacó. Fíjense que pasamos de dolarizo el día uno, tengo los dólares, a se puede crecer sin cepo y el otro día el anuncio era no necesitamos dólares. ¿Sí? La velocidad a la que cambia el discurso, no sé si somos conscientes de lo rápido que es y preocupante en cierto sentido. Y la otra cuestión es que el modo que está bajando la inflación, y no quiero decir que bajar la inflación sea malo, pero la inflación está bajando con una fuerte recesión. sí, sí, sí. Sí, El, con, el disposable income, el ingreso que tiene el sector privado para rebotar es menos. Cuando Argentina sale de la hiper y cuando Ecuador dolariza, que estaba en camino a una hiper, bajan la inflación a la par que crece la economía. Acá baja la inflación a la par que se cae la economía. Y eso te atenta contra el poder crecer, porque tu ingreso para salir es menor, especialmente si hay incertidumbre de voy a tener mi trabajo o no, etcétera, y por incertidumbre aumenta la demanda de dinero, baja el consumo, baja la actividad. Entonces, yo no veo, sí, va a haber un rebote, la economía va a crecer. No lo sé, tengo mis dudas, hay que ver. Ahora, Nico, hagamos un ejercicio hermenéutico de interpretación. Ayúdame a ponerme en la mente, no voy a nombrar a nadie, de algunos amigos liberales que han leído a Mises y Hayek y Rothbard, pero que piensan distinto. El argumento de ellos es, sí, sí, muy bonito el libre cambio, pero todavía no. ¿No? Hay que esperar a tener dólares, y si vos decís lo contrario, te miran como diciendo, bueno, vos no entendés de finanzas. Es como si en algunos amigos liberales hubieran dividido el mundo de la teoría económica del mundo de las finanzas. En finanzas, Luis Caputo tiene razón, en economía, Mises tiene razón, Mises ahora no se puede aplicar, Luis Caputo es el resultado. O sea, ayúdame a entender esa manera de pensar. Es una muy buena pregunta para un psicólogo. Bueno, pero te Mi, aseguro que muchos amigos nuestros, no me hagas nombrar a nadie, piensan así. O sea, como si la lectura de Mises y Rodan no los inmunizó contra eso, ¿no?
Creo que ha habido ha habido un cambio de naturaleza, ¿no? La idea de economía libre, etcétera, pasó de ser un ideario, una guía, una doctrina que marca camino, a ser una cuestión política de corto plazo. Y eso me parece que es una de las grandes pérdidas y costos de haber politizado el Mm, liberalismo en la figura de Milei y compañía, llamar al movimiento La Libertad Avanza y el otro es la Avanza la Libertad o como fuera. El hecho de politizar el liberalismo le cambia la naturaleza y creo que es súper riesgoso. Ahora, eh, fíjense, solo por dar un par de ujú, ejemplos. Elijo, los mm, liberales, promoviendo al hijo, y se hacen los bobos, no hablan del tema. Por supuesto que lo conocen. Al final sos tan corrupto y tan... te ajustás como aquellos que criticás, no sos tan distinto. Daniel Scioli, ex candidato presidencial del kirchnerismo con rango de secretario. ujú. Karina Milei, ¿qué pergaminos tiene para ser secretaria del Estado? ¿Y quién la votó para estar decidiendo los temas que decide? No es electa. Entonces, al final, los liberales son como los peronistas. Entonces, se abre la puerta a esa reacción y ahora no podés decir, no, en verdad mi ley no es de los míos. No es como cuando no les critican a los socialistas y dicen, no, pará, Stalin no era de los míos, él se cortó solo. Cuando están los liberales diciendo, no, es el número uno y no lo critiques. ¿Cómo lo vas a criticar? Ya está, te Ujú, compraste el problema. Yo eso lo veo muy peligroso, porque eventualmente Milei va a dejar de ser presidente. ujú. Pero las ideas del liberalismo tienen que quedar lo más largo plazo libres de politización posible. Tal vez también ahí faltó estudiar la economía de transición. Yo sé que Peter Drucker tiene algo sobre eso. Yo no soy quien para hablar del asunto, pero de repente al encontrarse en el poder y tener que aplicar rápidamente un tema de libertad de precios, se perdieron. O sea, eh, se asustaron, quiero decir. No hace falta decir que sos liberal, lo importante es aplicar buenas reformas. Ujú. Eh, Y y entre todos, paréntesis, volviendo. todos entendemos que hay restricciones políticas, esa no es la cuestión. Pero hacer todo esto en nombre del liberalismo puro Ah, sí, sí, y, sí. y esa figura de líder y el liberalómetro, Sí, sí, sí. me parece que es muy tóxico. Volviendo al inicio de la charla, ¿no? Cosa que los mileístas me lo van a agradecer. Un último comentario tuyo sobre algo muy interesante. Hubo un Mises que fue economista de coyuntura, ¿no? Y se lo estudia poco, me parece. ¿Un comentario sobre eso, sobre el Mises economista de coyuntura? No he estudiado esos trabajos de él en detalle. Ujú, La historia es que sus trabajos de coyuntura, si se quiere, se perdieron en la Guerra Mundial, eventualmente quedaron en algún rincón perdido de una biblioteca en la Unión Soviética y los descubre por accidente la mujer de sí, Richard Evelyn. sí, Y ahí se dan cuenta que no, eran papers de Mises y pasó a llamarse los Lost Papers, sí, ¿no? Los sí, trabajos sí. perdidos. Pero lo interesante es, la lección es, ¿no? Separar una cosa cuando el economista austríaco no hace trabajos, teoría, abstracto, largo plazo, etcétera. Otra cosa puede ser análisis de hoy. Y se genera ese contraste contra esa imagen, a mí me parece errónea, ¿no? De que Mises, que es todo a priori, qué sé yo, cuando él no, tiene que sentarse y hacer supuestos y predicciones y se va a equivocar. Y Ujú, seguro se equivocó en algún momento y en otras tuvo razón. Eh, pero Hayek también estaba en ese centro. sí, sí, Eh, sí. no, Ok, no ok. es, no es que mirar números, hacer estadística, etcétera, necesariamente es antiaustríaco. El punto es cómo se usan los números. Una cosa, si yo quiero entender la realidad y hacer análisis de coyuntura, tengo que ver números. Distinto es decir, voy a tener una postura positivista lógica, voy a mirar números y hacer un análisis estadístico para contrastar y refutar una teoría, eso ya es distinto. Sí, sí, A sí, mirar sí. números, por supuesto, hay que hacerlo. Bien. A ver, esperen un poquito. Nacho Camps, ¿estás ahí? Así es. Ok, me parece que tenés que
anunciar algo para la vez que viene. Antes, por supuesto, un agradecimiento enorme a Nicolás. Muy pocas personas tienen la autoridad intelectual para hablar de escuela austríaca como él. Así que esto ha sido un lujo, y saben que lo digo en serio. Bien. Y ahora, Nacho, algunos anuncios al Sí, público. bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Nico por la clase. Eh, o sea, esto es el mismo agradecimiento que tenemos que hacerles siempre por quedarse, por hasta el final de la charla, por el interés, por las preguntas. Y la semana que viene los esperamos para lo que va a ser la última clase, que va a estar a cargo de nuestro director académico y quien ha estado en todas estas clases, que es por supuesto Gabriel Zanotti, que nos va a hablar del liberalismo en relación al judeocristianismo. Bueno, muy bien. Eh, gracias, Nicolás. Kind regards a Joe Biden y Kamala Harris, que sé que los ves todos los días y los estás asesorando ahí. Te van a nombrar director de precios dentro de poco, ¿ok? Así que, Gracias a ah, ustedes por la invitación. Disculpas de nuevo por el cambio de agenda. no, todo Espero bien. que el tiempo haya sido bien invertido y que el programa siga con éxito. Bien, ok. Bien, gracias, Nico. Gracias, Nacho, por el apoyo técnico. Nos vemos todos el martes que viene.